Buenas, estamos nuevamente aquí de parte de la empresa Itelec. Nuevamente les saluda Washington Paucar. Nuevamente les traigo aquí algo un poco novedoso, un poco interesante. Algo que se está poniendo de moda. Así que vamos a revisar qué es un inversor, para qué nos sirve, cómo conectar y cómo llega y cómo debemos operar un inversor. Vamos a ver por lo menos lo básico, algo que nos permita por lo menos arrancar y podamos entender qué es un inversor y para qué sirve. Como vemos aquí tenemos el famoso inversor de la línea Belt. Vamos a abrir el equipo y vamos a ver las diferentes partes como siempre. Antes de eso vamos a ver las características externas para saber qué es. Por ejemplo, acá tenemos que nos dice que es un inversor de 1500 vatios. Un inversor DCAC. ¿Sí? Bueno, aquí está en inglés, audio, alarm, las utilidades, ¿no? Para una alarma, battery level, prioridad, auto shutdown, seguridad, temperatura. Bueno, nos indica que tenemos que tener un poco de cuidado con la temperatura. Además, aquí tenemos que nos indica que puede abastecer una TV de 25 pulgadas por 5 horas con una batería de carro. Interesante. El mismo mensaje. Más acá nos da la utilidad. Input 12 voltios, output 110 voltios. Vamos a abrir el equipo. Ahí está. El famoso equipo. Cuadremos la camarita. Creo que ya nos defendemos. Es grande, ¿eh? Es grande porque este equipo es de 1500 vatios, no es el pequeño. Este ya puede tener una aplicación por la potencia. Podría abastecer por lo menos una bomba de un caballo. Como esta no tiene categoría AC1, AC2 y AC3 tampoco, entonces yo le calculo para un caballo, tal vez para un caballo y medio, pero un arranque suave. Así que vamos a ver las diferentes partes del sistema. Como vemos, viene en carcasa de aluminio para mejorar la disipación de temperatura. Además, por acá, por este sector, están las entradas, ¿sí? Podemos ver el ventilador. Fan es ventilador en inglés. Además podemos ver la entrada de 12 voltios, positivo y negativo, que es para terminales
o lagartos. Además, vemos por acá una salida de voltaje, sí, de 110 voltios. No nos especifica la corriente porque, bueno, sí es un poquito, varía, ¿sí? Varía. Aproximadamente este nos está dando una corriente de 12 amperios en línea para una carga pasiva. Para una inductiva puede variar bastante, sí, porque si es demasiado inductiva tal vez no nos sirve el equipo, excepto que sea para una potencia muy baja. Aquí tenemos el control de encendido apagado. Acá tenemos una salida USB de 5 voltios, ¿qué tal? Además tenemos unos foquitos que indican en qué estado está el equipo. Estamos colocando una música de fondo. Entonces, este famoso inversor viene con unos lagartos, ¿sí? Eso quiere decir que podemos conectar y probar ahora, en este momento. La teoría del inversor, bueno, para que lo entiendan bien, puede ser un poquito larga, pero se puede dar una pequeña introducción. Tal vez lo hagamos más luego. Un poco de teoría para saber qué es un inversor y por qué estos inversores están a la moda y por qué tienen más eficiencia que un inversor casero, que un inversor con transformador estándar. ¿Qué me refiero con un transformador estándar? Pues un transformador que trabaja a 60 Hz de núcleo de hierro al silicio. Entonces, como vemos, acá viene el manual. Está en inglés y chino. Y por acá tenemos el adaptador para un carro, ¿sí? Luego vamos a proceder a hacer unas pruebas con una moto, ¿sí? Y luego posiblemente con un carro. No necesariamente con este inversor, tal vez con otros inversores de mayor potencia, pero sí vamos a hacer circuitos similares. Por lo pronto vamos a conectar el inversor para saber cómo conectar. Bueno, y cómo debemos medir los parámetros y qué precauciones debemos tener. Entonces, para eso tenemos aquí la famosa batería. Lo podemos probar también con una fuente de continua, ¿no? Una fuente. Pero aquí tenemos una famosa batería que es una batería de descarga profunda, ¿sí? Luego vamos a hacer otro video de baterías para poder entender el porqué de descarga profunda, el porqué de plomo, el porqué de plomo gel, el porqué de ion litio. Bien, las de ion litio ya hay de algunas generaciones, creo que vamos por la tercera generación. Entonces, lo que nos interesa es esto, el inversor. Venimos por el inversor y terminaremos con el inversor. Así que vamos a desenrollar el cable. Así que vamos.
Aquí en esta partecita, en el polo positivo de la batería o de la fuente, siempre se recomienda un fusible, ¿sí? Y además un circuito de antirretorno. En este caso lo vamos a suplir las dos cosas, vamos a suplir con un diodo, ¿sí? Y por acá, bueno, para simular vamos a suplirle el exceso de temperatura con este es un termistor, así que una vez que llega a una temperatura adecuada, sí, y también por corriente, es para 10 amperios, entonces se abre. Esta puede ir en serie a las baterías o cualquier parte del circuito, ¿no? Al inversor, las baterías, incluso a la carga. Vamos a conectar el diodo. Hay que tomar en cuenta que con el diodo vamos a perder 0.6 voltios aproximadamente, pero es preferible perder los 0.6 a que se nos funda el inversor. La otra es colocar un fusible, ¿no? Con el fusible no tendrían pérdidas y debe ser un fusible de alta velocidad. Tengo fusibles por acá, por la cajita, por la cajita de herramientas, pero es que hay que armar el fusible. Entonces por eso es que no lo coloco por ahora. Entonces tenemos armado el fusible, ¿sí? Vamos a darle un poquito de, ¿sí? Y este es el fusible, con polaridad positivo o negativo. Y ahora vamos a armar el termistor. Siempre tenemos que colocar protecciones en cualquier circuito, y en estos con más razón todavía. Que se coma un inversor es dinero, que se coma una batería es dinero, y si es un circuito de potencia es mucho dinero. Entonces nunca un fusible de más está de más. Ahora vamos a conectar los lagartos que conectan la entrada del inversor. Conectamos el negativo. Entonces, acabamos de conectar nuevamente, ¿no? El negativo y el positivo, acabamos de conectar. Y cuando conectamos estos, vemos que aquí se alumbra algo, ¿sí? Lo cual nos indica que está alimentado, pero no está encendido. Nuevamente, desconecto y se debe apagar la luz. Se debería apagar. Bueno, tiene un buen capacitor. Le enciendo nuevamente, le conecto, perdón, y le enciendo, ¿sí? Entonces, si pueden escuchar el sonido del ventilador, se escucha el ruido del fan. Vamos un poquito para allá, sabemos que tenemos la batería por acá, y ahora vamos a medir los voltajes. No el voltaje, los voltajes. Como primer punto, vamos a medir el voltaje acá. Y como ven, tenemos una alimentación de 12,8. Y ahora vamos a medir el voltaje en la salida.
Cambiamos de rango. De función. Y ahora medimos acá. Ahora coloquemos esto por acá. Para que nos dé un poquito de oportunidad. Entonces, como no tiene polaridad, simplemente es una medición. Como vemos, tenemos un voltaje de 74,0. ¿Podemos subir el voltaje? Pues claro. Si subimos el voltaje de la batería, al otro lado nos va a reflejar un voltaje superior. Cuando compré este equipo, había unas que por defecto venían con más voltaje, pero compré este justamente por eso, porque le necesitaba así, con menos voltaje, para unas pequeñas pruebas que vamos a hacer luego en una moto eléctrica. Entonces nuevamente medimos aquí y tenemos 12,63. Ahí vamos a ver. Tenemos 12,63, 12,66. Voltaje de la batería, como saben, el voltaje flotante puede llegar a 14,4 según esta batería, ¿no? Puede llegar, y en toda batería siempre va a subir, pero en esta batería en especial va a llegar a 14,4, lo cual quiere decir que va a subir aproximadamente al otro lado, puede estar subiendo un 10% más. Entonces vamos a llegar del voltaje que tenía pues, probablemente a 90 o cerca a 100 voltios. Entonces, eso es todo. Hemos hecho una pequeña prueba, unas pequeñas mediciones. Y nuevamente vamos a programar unos videos de conversores de CDC, conversores a CDC. Este es un inversor, ¿no? No se equivoque. Este es un inversor, ¿sí? Un conversor es otra cosa. Incluso puede haber un conversor AC-AC, que puede ser un transformador o una fuente electrónica AC-AC. Entonces, es todo. Les saluda Washington Paucar. Suerte y hasta luego.